Gracias, Renzo. Como siempre, un placer, ya participando prácticamente en casi todos los seminarios. Bueno, ahora comenzando, primero les quiero adelantar, hoy tenemos, la verdad que un lindo día con respecto a lo que a nosotros nos importa, que es la gestión de inocuidad. La verdad que tenemos el placer, me parece que pudimos convocar muy interesante al sector de industria, si bien yo voy a hablar sobre algo que siempre nos releva, ¿no? Que es la actualización de los sistemas de gestión de inocuidad. Hoy, sinceramente, tenemos no solo a Florencia, que es por parte de Bimbo y Planta Valente nos va a hablar de una experiencia en industria con respecto a lo que tiene que ver con la gestión de alérgenos, sino que también vamos a tener temas técnicos, ¿no? Con respecto a la importancia de los lubricantes en lo que respecta a la inocuidad de los alimentos, también desde profesionales y de representantes de empresas relevantes en ese ámbito, así también como de aplicaciones de gases, ¿no? Para todo lo que tiene que ver en la industria de alimentos y cómo pueden o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de asegurar la inocuidad. Antes de comenzar con mi charla, como saben, había un tema final que dejamos, como el año pasado también nos pareció y resultó muy bien, a decisión de ustedes, ¿no? Para que tengan una idea, más o menos un poquito más del 30% de la gente que agregó algún tema para tratar solicitó sobre FCC 22.000, que obviamente como es el tema que voy a comenzar dando yo, ya estaría cubierto. Aproximadamente un 15-17% fue alérgenos, el segundo tema, que va a estar también muy cubierto por Florencia un poquito más tarde. Y el otro tema que siguió es HACCP. Con respecto a eso, como ustedes ya saben, en emisiones anteriores de este seminario, vimos en profundidad, sobre todo hay una charla sobre los errores más comunes en la implementación de HACCP, que pueden visitar, está en nuestra página, pero hay un cambio pequeño, pero que vale la pena marcar, con respecto a lo que tiene que ver con el principio 2 del HACCP, el árbol de decisión, y sobre eso, sobre el cambio que hizo el Codex Alimentarius, con una novedad muy fresquita, les diría que de ayer, es la última charla que vamos a dar hacia el final, ¿no? Después de la charla de Florencia, que también voy a dar yo. Bueno, sin más de eso, solamente recuerden para hacer las preguntas por la página o por el QR que escanearon, por el formulario de Google, y lo mismo con el presente. Vamos a comenzar entonces con el primer tema. Ahí veo que se vea bien, que sería quizás lo que más, no, el tema más relevante en lo que el sistema de gestión de inocuidad refiere este año. El año pasado tuvimos un cambio muy importante en la BRCGS con su edición 9. Bueno, ahora lo que nos atañe es este cambio de versión 6 de la FCC 22.000. Creo que si repasan los últimos 10 años y todos los seminarios, no hay duda de que estos esquemas nos obligan a estar prácticamente actualizándonos cada 1, 2 o 3 años. Si no es un esquema, es otro, pero no nos dejan descansar en ese aspecto y creo que bienvenido sea, porque justamente todo eso, y como les voy a transmitir ahora, es para mejorar la inocuidad de los alimentos, ¿no? ¿Qué vamos a tratar hoy? Aspectos generales de la FCC 22.000, solo para introducirnos en el tema, el motivo de esta actualización, para entender el por qué. Vamos a ver la parte más relevante, lo que más les importa a ustedes, los principales cambios, y hablar un poquito sobre el proceso de actualización. Para los que no trabajan bajo FCC 22.000, no están implementando este esquema, no están certificados, sinceramente voy a tratar, y les digo que no se pierdan igual la presentación, porque indica igual el contexto actual que tenemos en lo que respecta a la gestión de inocuidad. Y más allá de que lo estén tomando dentro de lo que sería el formato de este esquema, son aspectos que son relevantes hoy en día para la industria de alimentos, para la gestión de inocuidad, por lo cual a cualquiera de la industria que le importe cómo asegurar la inocuidad, todos estos temas van a ser relevantes, aunque no necesariamente trabajen o conozcan mucho de la FCC 22.000. Obviamente va a ser más redituable para aquellos que la conocen y tengan que actualizarse o hacerlo antes de su certificación si van a certificar el año que viene. Comenzando con los aspectos generales sobre la FCC 22.000,
Ya tuvimos también, hablando varios de esto en varios seminarios anteriores, es una fundación, la FCC 22000, donde cuenta con un esquema para poder ser reconocido por la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, por el GFCI, como ya también hablamos anteriormente, es una fundación sin fines de lucro. Actualmente tiene más de 32.000 certificados a nivel mundial, junto con la BRCGS y la IFS, son las empresas con más certificados en el mundo en lo que a la industria de alimentos productiva refiere, a la parte productiva de alimentos, e involucra un montón de sectores de la cadena alimentaria, ¿no? Ventas al por menor, catering, transporte y almacenamiento, elaboración de envases, elaboración de alimentos, entre otros. ¿Qué se modificó en la versión 6 principalmente? Hay procesos organizativos del esquema que en principio no les va a impactar a las empresas que están certificadas, por lo menos no de una forma directa o relevante, pero que a veces vienen muy bien en cuenta tener algunas ideas con respecto a lo que les voy a comentar, ¿no? Sobre todo, solo impactan a las organizaciones que auditan, ¿no? A las auditoras, a las organizaciones que certifican, ¿no? Las empresas certificadoras. Y en lo que respecta a la empresa en sí que quiere certificar e implementa la FCC 22000, no hay cambios relevantes en la norma ISO 22000, ni tampoco en la norma de prerequisitos que le corresponda, la ISO 22002 parte 1, si están en el sector de alimentos, la ISO 22002 parte 4 envases, etc. Lo que sí hay grandes cambios, y sinceramente cambios muy relevantes, en lo que respecta a los requisitos adicionales, ¿no? Que ahora les voy a comentar qué es. Un poco para entender la evolución, este esquema comienza a ser reconocido por el GFCI allá por el 2010, toma en cuenta, como ya les voy a comentar, la norma ISO 22000, que se publicó en el 2005. En el 2010 comienza a tratar como FCC 22000 el reconocimiento de GFCI y tuvo sucesivas versiones, la 2, la 3, la 4. Actualmente estábamos con la versión 5.1 y a partir del año que viene, como les voy a comentar, ya publicada, contamos con la versión 6 que comenzará a certificarse en el 2024, pero que se publicó en el 2023. ¿Cuáles son los motivos, las principales razones de esta actualización? Primero, tal vez no todos lo sepan, hay un documento también de ISO, la ISO 22003, parte 1, que de alguna forma regula procesos de los organismos de certificación. Cómo calificar un auditor, cómo controlar, cómo definir los tiempos de una auditoría, cuáles son los códigos según los segmentos de la cadena alimentaria que vaya a certificar, el proceso de certificación, etcétera, etcétera. Eso está más relacionado, como dice acá abajo, con los organismos de certificación, ¿no? Pero esos cambios repercuten en el esquema. Por lo cual, esos aspectos fueron ya tenidos en cuenta en esta FCC 22000 versión 6. Otro de los motivos es la mejora continua. Es tener un sistema de gestión más robusto, cumpliendo con la FCC 22000, acomodar requisitos, acomodar tal vez algunas aclaraciones, y eso provoca algunos cambios que en este caso fueron relacionados a los requisitos adicionales. Y para entender uno de los nuevos requisitos adicionales, la idea de la FCC 22000 fue fortalecer los objetivos de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible. Y ahí es que, por medio de esos 14 puntos, ¿no? Hay uno que es producción y consumo responsable, ¿no? Algún otro puede relacionarse, pero principalmente ese, es que se generó un nuevo requisito adicional que les comentaré un poquito más adelante. En lo que respecta a los principales cambios, no a lo que respecta a los organismos de certificación o al esquema general, lo único que creo que vale la pena comentar, por lo menos en esta charla, es que se realinearon las subcategorías, ¿no? Cada parte, cada eslabón de la cadena agroalimentaria tiene una categoría o una subcategoría, que eso puede regir principalmente dos aspectos: la competencia del auditor que puede realizar la auditoría de certificación y, entre otros, el cálculo de tiempos de auditorías también, ¿no? Pueden ser otras cosas, pero principalmente esos dos. Hubo ahí una realineación en donde quedaron estos que tienen ahí a la derecha, no los voy a leer todos, no es necesario, lo pueden leer ahí,
Pero lo que sí vale la pena destacar como cambio es que se quitó la categoría de agricultura, ¿no? FCC 22000 entendió que hay otros esquemas para eso y no consideró relevante seguir con esta posibilidad de certificación del esquema para la parte de agricultura, y sí agregó la categoría F2 que es comercio e intermediación. Y otro cambio que si bien no tiene un impacto, creo que en Argentina no había ninguna empresa, en realidad seguramente no hubo ninguna empresa, se quita la posibilidad de la certificación, lo que llamábamos FCC 22000Q, que sería agregarle a la certificación del esquema lo que tiene que ver con calidad. Esa posibilidad se saca y obviamente eso está relacionado con uno de los cambios relevantes que tiene esta versión nueva y que también ya les voy a comentar. Pero desde el punto de vista de forma, para resumir, se quita la categoría A de agricultura y se agrega la categoría F2 como principales cambios. Después hay algunos reacomodamientos en las subcategorías, pero no vale la pena tratarlo en esta charla. Y bueno, comenzando con la parte probablemente que ustedes más esperaban, ¿no? Y para calmar la ansiedad, recordemos que para certificar la FCC 22000, yo tengo que tomar requisitos de varios documentos. De la ISO 22000-2018, de los PPR, prerequisitos específicos del sector donde estoy, como les comentaba. Si estoy en la elaboración de alimentos, tomo la ISO 22002 parte 1. Si estoy en envases, la ISO 22002 parte 4. Y así hay otros prerequisitos específicos dependiendo del eslabón que les comentaba en cada uno en este slide, ¿no? En cada una de esas categorías. Y después teníamos, sí, disponibles de forma gratuita en la página de la FCC 22000, el esquema por sí, FCC 22000, que en su capítulo 2 tiene los requisitos adicionales. Ahí están los principales cambios y eso sí afecta a las organizaciones que están certificadas o que desean certificar. Y también hay actualización en lo que respecta a la lista de partes interesadas, que esa se actualiza, recuerden, periódicamente, permanentemente, puede pasar en cualquier momento. Siempre estén atentos y entren a revisarlo, ¿no? Ya está la del 2023, ya disponible, pero bueno, esto se va actualizando, ténganlo en cuenta. La ISO 22000, entonces, donde tenemos todos los requisitos de gestión, no cambió. Eso ya nos provocó el cambio de la versión anterior. Los prerequisitos específicos no cambiaron, por lo menos en lo que al esquema respecta actualmente. Sí les adelanto que se están revisando los prerequisitos, la ISO 22002, están en revisión, pero por ahora no hay nada ni concreto ni mucho menos, pero va a haber cambios en el futuro. En uno de los próximos seminarios seguramente toquemos este tema. Entonces, lo que vamos a ver hoy, en lo que nos vamos a dedicar, es en los requisitos adicionales, que pasaron a ser más ahora, son 18. Acá tienen todo el listado, no los voy a leer, vamos a ver cada uno de ellos ahora, pero ahora son 18. Van a ver que los títulos en general, salvo los nuevos, se mantienen, pero hay cambios en prácticamente cada uno de ellos. Bien, en lo que respecta entonces a los requisitos adicionales, el primero, el 251, es gestión de los servicios y materiales comprados. Solo para recordar, hay requisitos sobre compras, materiales comprados y servicios en la ISO 22000, hay requisitos, por ejemplo, en la ISO 22002 parte 1, y hay requisitos en el adicional. Acá no coloco todo el requisito, vamos a ver solo lo que cambió, pero para que recuerden, este requisito 251 trata aspectos como que en el caso de contratar un servicio de, por ejemplo, un laboratorio que haga análisis con cierta relevancia en el sistema de gestión, tiene que trabajar bajo lineamientos de la ISO 17025 o demostrar competencia. Eso va a estar y se mantiene textual. Ahora, ¿qué es lo que se agrega en este requisito? Con respecto al requisito de especificaciones, que acá se los copié para las categorías C, D, por eso es importante entender cuáles son las categorías, ¿no? A la hora de ver este requisito adicional, no aplica para todas las categorías que les mostré anteriormente. Por ejemplo, la B2 no está acá. Aplica para la C, la D, la I, la F2, la G y la K. Para esas categorías ya estaba el requisito
de que se debe establecer, implementar y mantener un proceso de revisión de especificaciones. Lo que cambió es sutil, pero a tener en cuenta, es lo que dejé subrayado. Aclara ahora, para mí fue siempre así, pero evidentemente consideraron necesario aclarar que para las materias primas y productos terminados es que debo contar con esta implementación y mantenimiento y revisión de las especificaciones. Y agregaron, y ya les voy a comentar por qué un poco más adelante, muchos ya se lo imaginan, la palabra de calidad, no solo de inocuidad. O sea que a la hora de que yo tengo especificaciones, probablemente todos ya esto lo abarcaban, pero si no, ahora no solo serían de inocuidad, sino también con lo que tiene que ver con especificaciones de calidad. Y sí, completamente nuevo, agrega para la categoría I, que es la de envases, que la organización debe establecer criterios relacionados con el uso de envases de material reciclado como materia prima. O sea, aplica algo más a tener en cuenta para las organizaciones que elaboren envases y utilicen material reciclado, algo muy común y cada vez más en esta industria y que, bueno, esto nos da un lineamiento más y una relevancia que no estaba en otro punto con respecto a el reciclado en lo que respecta a materias primas. Requisito 2.5.2, etiquetado de productos y materiales impresos. Solo para recordar, este requisito principalmente trataba de cómo nos aseguramos de cumplir con la rotulación de los productos, cumpliendo con la legislación local y del país donde exporto, y ahora se agregó un cambio radical, que para los que conocen BRCGS, así también aprovechan esta disertación, y si no, para el que también quiera revisar esa norma que está pública, gratuita en español para revisar, ya cada uno de estos requisitos que voy a compartir con ustedes van a ver que se alinea mucho a los requisitos que ya estaban en BRCGS. La verdad que este cambio de FCC 22000 acerca mucho este esquema a algunos requisitos que eran particulares de la BRCGS. Y uno de ellos es este requisito completamente nuevo de las consideraciones en cuanto a las declaraciones, a los claims, ¿no? Como los conocemos. Y entonces, cuando en la etiqueta o en el envase del producto figura alguna declaración, ya sea de alérgenos, de una materia prima en particular, u orgánico, o una marca de una materia prima, alguna denominación de origen o algo por el estilo, ahora tenemos un requisito asociado a eso, ¿no? Donde la organización va a tener que mantener evidencia de esa validación que respalde esa declaración. Yo digo que algo tiene tal tipo de propiedad, voy a tener que demostrar que tiene esa propiedad. Si digo que algo está hecho bajo tal tipo de proceso, voy a tener que demostrar que tiene todo ese proceso en cuenta. Y tiene obviamente que incluir, siempre que sea necesario, la trazabilidad y el balance de masa que garantice la integridad del producto. Podemos leer integridad un poco como autenticidad, ¿no? Entonces, si yo digo que un producto es no genéticamente modificado, voy a tener que poder mantener la trazabilidad respaldada con el balance de masa de que las materias primas, etcétera, que uso para ese producto cumplen con lo necesario para asegurar que ese producto es no genéticamente modificado y así para cualquier otro claim, ¿no? Y para la categoría I, también de envases, obviamente una categoría muy relevante y la segunda más certificada en cualquiera de los esquemas de gestión de inocuidad, me parece, se debe establecer e implementar procedimientos de gestión de material gráfico y de control de la impresión para garantizar que el material impreso, una bolsa, un paquete, un frasco, una botella, cumple con los requisitos legales y del cliente que corresponda. Obviamente este es un proceso muy controlado en este tipo de industrias, pero ahora se le da el peso necesario por medio de este requisito adicional, en donde tengo que controlar que lo que esté imprimiendo sea realmente lo que me comprometí y cumpla con la ley, ¿no? Lo que me comprometí con el cliente. Obviamente todos entienden que cualquier error que conlleve a colocar mal un registro o olvidar, por ejemplo, una leyenda como de alérgenos en una impresión, podría provocar un problema de inocuidad grande. Y recuerden que uno de los principales motivos de retiro de productos del mercado en el mundo es tener un producto o en un envase incorrecto o tener un envase que no dice lo que tiene que contener de información. Puedo equivocarme, puedo tener dos productos con
que son parecidos para un cliente y equivocarme en cuál mando o en cuál estoy imprimiendo, ¿no? Para un pedido. Con respecto al punto 253 y 254, que son defensa de los alimentos y fraude, o sea, eh, respectivamente, el cambio es el mismo. Hay un fortalecimiento de los requisitos existentes, no hay un cambio radical, quédense tranquilos en eso. Lo que sí pide es que la evaluación de amenazas de Food Defense esté basado en una metodología definida. Traduciéndolo, lo que evidentemente vieron como una debilidad y hay que demostrar es que mi metodología para la evaluación de amenazas de defensa tiene que tener una lógica y tiene que ser como aceptada, por lo cual es recomendable usar alguna metodología reconocida o basarme en alguna metodología reconocida. Y lo otro que agrego, tanto en esto como en fraude, ya les voy a mostrar, es que hay que tener también procedimientos de verificación. Es esto que dejé en mayúscula, ¿no? O sea, el texto es el mismo y agregó esto de procedimiento de verificación, por lo cual el que tiene implementado este esquema o va a implementarlo, por favor tenga en cuenta este sutil cambio que obviamente se le va a consultar sobre cuáles son los procedimientos de verificación del plan de defensa. Y como se agregó esta categoría, ahora está esta frase que dice que para la categoría F2, los proveedores de la empresa deben contar con un plan de defensa alimentaria. Esto es cuando yo soy, por ejemplo, un broker, y bueno, obviamente de lo que proveo tiene que tener un plan de defensa alimentaria. Acá les dejé, es en el único requisito, pero les dejé una diapositiva para que vean este documento. Ahí dice abajo, es una copia de lo que sería el documento que marca los cambios del esquema versión 6, que ya está hace poquito disponible en español, así que para el que no sabía, corra después a entrar a la página de FCC 22000 y véalo, para que vean cómo está orientado esta charla, ¿no? Este es el cambio formal, lo que está en negrita es lo que estaba y lo que está en rojo es el cambio, ¿no? Entonces, ahora dice que tengo que llevar a cabo y documentar una evaluación de amenazas para la defensa alimentaria basándose en una metodología definida. Es lo que les comenté, que es el cambio para este requisito, ¿no? Y después dice, para identificar y evaluar, obviamente, las amenazas potenciales vinculadas a los procesos y productos dentro del alcance de la organización. O sea, lo demás son palabras muy que no cambian en sí el sentido de lo que ya era el requisito anterior. Y luego dice que tengo que tener, como ven acá, procedimientos de verificación. Entonces, ese cambio sutil es lo que mostré en la diapositiva y así vamos a tratar todos los requisitos que siguen, ¿no? Y el punto D de este requisito, esto es lo que ustedes leerían si van directamente al esquema. Directamente ahí vemos textualmente que para la categoría F2 tiene que asegurarse que el proveedor disponga de este plan. ¿Está bien? Eso para que conozcan y sepan cómo manejar ese documento, que la verdad que es muy útil. O sea, la verdad que les diría que es imprescindible para trabajar con este nuevo esquema. Como les comentaba, 254, fraude alimentario, los cambios son los mismos. La evaluación de vulnerabilidad, en este caso, como la solemos llamar, tiene que estar basada en una metodología definida. Y para la categoría F2 se agrega el mismo requisito de que los proveedores cuenten con un plan de fraude, en este caso alimentario. ¿Está bien? El 2.5.5 corresponde al uso del logo. No es un cambio significativo el que tienen y tampoco creo que sea un aspecto que les preocupe mucho, pero algo que para mí fue siempre así, pero evidentemente se mal usaba y ahora se aclaró, y lo digo por las dudas que alguien lo tenga para que no tenga una sorpresa en la auditoría que sigue, no se puede usar el logo de FCC 22000 en certificados, ¿no? En lo que llamamos COA, en certificados de análisis. O sea, en un protocolo de análisis, en un documento que esté relacionado directamente con el producto, para no dar a entender principalmente que el producto está certificado, porque lo que está certificado es el sistema de gestión, aclara la nueva versión que no se puede usar. Con respecto al 2.5.6, gestión de alérgenos, tenemos muchos cambios. Acá sí ya empezamos con cambios relevantes, ¿no? Aplica a todas las categorías,
Y de alguna forma acá traté de expresarle los cambios, se los voy a comentar. Lo que está subrayado en esta diapositiva es lo que se agregó completamente nuevo. Hay que tener, probablemente todas las empresas o la mayoría esto ya lo cumplían, y si no, más allá de cumplirlo, para los que no trabajen bajo FCC 22000, es una práctica completamente recomendable. Hay que tener una lista de todos los alérgenos que se manipulan en las instalaciones, tanto en las materias primas como en los productos terminados, ¿no? O sea, para poder realizar una buena evaluación de riesgo de alérgenos, obviamente tengo que tener muy en claro qué alérgenos tengo en cada una de las materias primas o grupos de las materias primas y en cada uno de los productos terminados. El requisito, la parte B, no se modificó, y en la parte C me indica, también sutilmente, pero ténganlo en cuenta, que la identificación e implementación de las medidas de control tiene que estar basado en el resultado de un análisis de riesgo. Esto no lo comentaba la versión anterior, por favor ténganlo en cuenta. Con respecto a la validación y verificación, eso ya estaba, no hay grandes cambios. En realidad, todo lo que viene un poco a continuación tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Perdón, tienen que tenerlo en cuenta. La validación y verificación de todas estas medidas de control tienen que implementarse y mantenerse como documentación, y cuando se elabore más de un producto en la misma sala de producción, tienen que, y haya perfiles de alérgenos diferentes entre una línea y otra, obviamente de la misma línea también, se deben realizar ensayos de verificación con una frecuencia basada en riesgo, por ejemplo, de superficie, aire y ensayos de producto. Yo les soy sincero, las últimas no conformidades que yo coloqué en gestión de alérgenos como auditor de certificación, en su gran mayoría están relacionadas a no tener en cuenta la posible contaminación por el aire entre una zona y otra, no tener en cuenta el flujo de aire cuando tengo aire forzado, etcétera, etcétera. Por lo cual, me parece muy acertado estas nuevas aclaraciones en este estándar, ¿no? Que la verdad que los cambios son muy positivos. Uno que va a traer algunos temas para más adelante, a medida que se vayan implementando, es este requisito E. Las etiquetas de precaución o advertencia solo se deben utilizar cuando el resultado del análisis de riesgo identifique que la contaminación cruzada no la voy a poder evitar y sea un riesgo para el consumidor. Aunque haya implementado eficazmente todas las medidas de control, no la puedo evitar. Y eso no exime a la organización de implementar medidas de control necesarias o de realizar ensayos de verificación. Ahí probablemente hay que ver cómo madura este nuevo requisito y qué requieren los diferentes organismos de certificación y auditores, pero ahí es un punto que probablemente sea sensible a tratar. Pero desde el punto de vista de interpretación, nuestra ley, por lo menos, trata prácticamente lo mismo, ¿no? Solo puedo poner la frase precautoria justificando que más allá de que aplique los PPR o las medidas de control, los prerequisitos adecuados, no puedo garantizar la no contaminación cruzada. Aunque, y esto también se suele manejar así, pero por favor no se olviden, eso no exime de que yo cumpla con todo lo necesario. No me exime de eso. Y luego refuerza que todo el personal tiene que recibir capacitación en la toma de conciencia de alérgenos y obviamente capacitación específica cuando la tarea está asociada a una medida de control, ¿no? Si yo realizo la limpieza, que es la medida de control para no contaminar un producto sin alérgenos y un producto con alérgenos, esa persona que realice esa tarea tiene que tener capacitación específica. Ahora, más allá de eso, todo el personal tiene que recibir capacitación en alérgenos. Ya saben por qué y es muy relevante. Más allá de tomar conciencia, obviamente después uno puede manipular alérgenos en otra zona o debería saber que tiene que cambiarse la vestimenta, lavarse las manos o lo que sea necesario. Y por último, el plan de gestión de alérgenos se debe revisar al menos una vez al año o cuando haya un cambio significativo. Haya un retiro de producto en el mercado similar, tenga algo que tener en cuenta, haya habido algún problema con alguna materia prima que se reconozca que ahora puede llegar a tener un alérgeno. Y la revisión tiene que incluir una evaluación de eficacia de todas las medidas de control existentes y la necesidad de aplicar o no, en base a ese resultado, medidas adicionales, ¿no? Y
Otro detalle más al final, los datos de verificación tienen que ser analizadas las tendencias y se debe utilizar como dato de entrada para la revisión por la dirección, ¿no? Entonces, anótese el que trabaja bajo este esquema, que en la próxima revisión por la dirección, sí o sí, tiene que tratar la eficacia del sistema de gestión de alérgenos, los resultados de verificación y en las tendencias que tuvieron. Y para la categoría D, específicamente de la cadena alimentaria, cuando en el país de venta no exista una legislación relativa a alérgenos con respecto a los animales, esta sección de los requisitos podrá indicarse como no aplicable. Para que lo tengan en cuenta, muy pocos están certificados en la categoría D y solo aplicaría para ellos. Creo que no hay nada más para explicar. Con respecto al requisito 257 de monitoreo ambiental, solo aclara que el programa de monitoreo ambiental tiene que ser basado en riesgo de patógenos, de deterioro e indicadores de organismos. No, la traducción la puse tal cual. Hay algunos errores, cuando lo miren, hay errores, no sé si de tipeo, de traducción, o por qué en la traducción en español. Ya lo van a ver y feos, pero bueno, lo pusimos un poco textual. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que el programa de monitoreo ambiental debe ser revisado para comprobar su eficacia continua, al menos una vez al año y con mayor frecuencia si es necesario, y cuando sucedan alguna de estas cosas que enumera ahí textual de la norma entre el punto I, o sea, el 1 y el 5, que tienen ahí a la derecha. No los voy a leer, eso lo pueden leer del esquema y de la presentación de forma textual. Sí, por favor, ténganlo en cuenta en su procedimiento de gestión, pero me parece que vale la pena recalcar uno, que ya en algunas otras charlas lo dije, pero fíjense que dice, ¿no? El punto 2, para que lo discutamos más, para que dejarles la inquietud desde el punto de vista técnico, ¿no? Cuando no se hayan obtenido resultados positivos en los ensayos durante un largo periodo de tiempo. Generalmente nos ponemos contentos cuando nos da todo bajo o no nos da nada en lo que respecta a análisis microbiológicos. Pero como bien saben, en este ítem y en muchos otros, el no tener los resultados positivos también puede ser que estemos haciendo algo mal, que estemos buscando mal, que tengamos alguna técnica mal, que estemos expresando algo mal, que algo mal hagamos, por lo cual me parece que está muy bien técnicamente incluirlo y vale la pena siempre volver a recordar y tener conciencia de esas posibilidades, como por ejemplo en este caso, ¿no? Que van a tener que poder demostrar, y obviamente vale la pena, que aunque tengamos todo bien, evaluar si puede pasar algo que no nos estemos dando cuenta. Con respecto al punto 258, este requisito es completamente nuevo. Nuevo desde el punto de vista de requisito formal. Si ustedes ya trabajaron bajo la FCC 22000, saben que las auditorías de certificación del año pasado y este año se audita cultura de la inocuidad. Saben que ya lo hablamos cuando dimos en el seminario Cultura, que hay un documento, que existía un documento en la versión 5.1 de FCC 22000 sobre cómo la ISO 22000 en diferentes requisitos trata lo que la iniciativa global, el GFCI, solicita sobre cultura de la inocuidad. Pero bueno, algo que era necesario completamente era que esto esté plasmado en un requisito formal. Bien, no hay más discusión ahora. El requisito 258 formalmente nos requiere tener un proceso de cultura, de calidad e inocuidad. Si ven, ese requisito tiene dos partes. La primera parte es textual a lo que ya estaba en la guía, si alguien la leyó, en la guía de cultura, ¿no? En donde tengo que desarrollar, ¿no? Una cultura positiva de calidad e inocuidad, y que debe tener en cuenta estos cuatro aspectos, ¿no? Comunicación, entrenamiento, retroalimentación de los empleados y medición del desempeño. Eso es parte del nuevo requisito y eso ya estaba textual en la guía de cultura anterior. Lo que sí es completamente nuevo es esta parte. Y esto es lo que a mí, en mi experiencia, muchas industrias actualmente certificadas no tienen en concreto y van a tener que desarrollar para el año que viene. Los objetivos deben estar respaldados por un plan documentado de cultura, de inocuidad y calidad, con metas y plazos
e incluidos en la revisión por la dirección y en los procesos de mejora continua de la empresa. Entonces ahora me está pidiendo un plan concreto, con metas y plazos, si quieren, responsables, etcétera, para poder ver cómo mejoro la cultura dentro de mi organización. Entonces, ahora ya se acerca más a lo que requiere, por ejemplo, BRCGS y otras guías en lo que respecta al plan formal de cultura, ¿no? Requisito 259, creo que la otra estrella de los cambios, control de calidad. Todo lo que hablé hasta ahora, en muchos años dando clase en la universidad, en muchas charlas y cursos, etcétera, se terminó a partir del año que viene. La diferencia más grande entre el esquema FCC 22000, o una de las más grandes, con otros esquemas, como puede ser la BRCGS, era que no contendían requisitos de calidad. Bueno, eso se termina a partir del año que viene, ya esta nueva versión, en el requisito 2.5.9, incluye el control de calidad. ¿Y de qué trata, no? Tengo que tener e implementar y mantener una política de calidad. Casi todas las políticas de inocuidad incluían calidad, y si no, de a poquito no corran, pero hay que modificarla para la certificación del año que viene. Y objetivos de calidad. Todos los que fueron certificados saben que hasta ahora el foco era inocuidad, y los objetivos que principalmente, por ejemplo, se revisaban en una auditoría eran de inocuidad. Bueno, eso llegó a su fin. Todo va a tener que incluir calidad del producto también. Hay que establecer, implementar y mantener parámetros de calidad con especificaciones de producto terminado, de procesos, etcétera, y los controles necesarios. Obviamente la norma no va a indicar cuáles son, va a depender de cada producto, etcétera, pero ahora va a ser auditado. Tal vez ustedes pueden decirme, Gerardo, ya tenía, independientemente de que no lo pida la norma, obviamente especificaciones de calidad, procesos definidos de calidad en mi producción y controles. Bien, pero ahora van a ser auditados y van a tener que estar dentro del control de documentos, etcétera, van a tener que ser auditados internamente, y etcétera, etcétera, etcétera. Para los que saben que hay un montón de etcétera. En adición a otros requisitos del esquema ISO 22000, hay que llevar a cabo análisis y evaluación de los resultados de calidad. O sea, lo mismo, ver tendencias de calidad, ver si estoy mejorando, ver si me estoy acercando a valores fuera de especificación, y van a tener que estar esa evaluación de los resultados, de los controles y de los procesos, incluidos en la revisión por la dirección. Así que van a tener que hacer una nueva revisión de la dirección antes de la auditoría, dependiendo en el momento del año que viene que les toque. Si les toca en abril del año que viene, antes de abril la van a tener que tener. En adición, y alineados también a requisitos de la ISO 22000, hay que incluir elementos de calidad en el alcance de la auditoría interna, ¿no? O sea que la auditoría interna, el foco ahora va a tener que contar con calidad y no solo con inocuidad. Y otros dos nuevos aspectos interesantes, muy buenos, muy importantes, y que, por ejemplo, para los que conocen ya estaba también en BRCGS, tiene que ver con que hay que tener procedimientos de control de calidad que incluyan control de peso, volumen, unidades, ¿no? Lo solemos conocer así, para asegurar que se cumplen con los requisitos legales y del cliente, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con control de peso, sea control, digamos, continuo, ¿no? Automático, o que cada X tiempo producto y hago un control de peso, cuento, hago un control de unidades o mido un volumen, ahora es un requisito formal. O sea que más allá de los requisitos que ustedes incluyan por calidad en el proceso y en el producto, este es un requisito inevitable, ¿no? Es un requisito específico, el de control de peso, unidades, volumen. Y el otro requisito de calidad que se incluye textualmente, que también está alineado con lo que les comenté, para minimizar uno de los retiros de productos más comunes, que es haber puesto un producto en un paquete inadecuado, en un envase inadecuado, ponerle una etiqueta inadecuada o colocarle una leyenda con un inject inadecuado, es que los procedimientos de arranque de línea y cambio de productos hay que mantenerse de alguna manera en los que me aseguren el correcto etiquetado, ¿no? Entonces me tengo que asegurar que no me quede nada del producto anterior y del envase anterior. Esto ya es requisito y parte de un requisito fundamental en BRCGS, en el 6.2,
ahora lo va a tener también la FCC 22000, principalmente que yo voy a producir el producto B, no me tiene que quedar nada del producto A y nada del envase del producto A en la línea, para minimizar cualquier riesgo de error y mandar un producto equivocado o un envase equivocado. Y además, tener controles en línea para asegurarme que el envase que estoy usando corresponde, o la etiqueta o lo que fuera, con el producto que estoy envasando y con el destino de ese producto. Porque yo puedo tener un mismo producto en donde utilice dos materiales de envasado diferentes. El producto es el mismo, pero uno sale para exportación a un destino que tiene alguna leyenda particular específica para ese destino. Y yo puedo cometer ese error. ¿Está bien? Entonces, todos esos controles que necesito para resguardar eso van a estar incluidos en este nuevo requisito del 259. Repasando entonces, control de calidad y cultura son dos de los puntos completamente nuevos desde el punto de vista formal de requisitos y que probablemente lleven un impacto muy grande en la actualización de este esquema para los que la tengan. Con respecto al 2510, transporte y almacenamiento y depósito, se reestructuró un poco el requisito, se aclara que para la categoría C0 hay que tener requisitos específicos se aclaró solamente por la subcategoría C0, el requisito ya existía, de definir tiempo y temperatura posterior a un sacrificio, por ejemplo en un ciclo 1. Y para la categoría F1, se debe garantizar que el producto se transporte y se entrega en condiciones que minimice el potencial de contaminación, no es algo que estaba. Y se agrega completamente este nuevo requisito, que para el que lo sabía, existía ya, y existe una guía para lo que tiene que ver con camiones cisterna, ¿no? Transporte en camiones cisterna. Que ya tenía una guía de cómo cuidar la limpieza de estos camiones, entre otras cosas. Bueno, eso se tomó ahora formalmente como el requisito en el 2510, ¿no? Por lo cual, quienes tengan transportes en camiones cisterna, sepan que hay un requisito completamente nuevo a tener en cuenta en el 2510. 2511, control de peligros y medidas para prevenir la contaminación cruzada. Aplica a todas las categorías menos a la F2. Un requisito interesante. Indica que para las categorías B3, C e I, envases, alimentos general, se aplica el siguiente requisito adicional, ¿no? Donde la organización debe tener requisitos de empaque que utilice para impartir o proporcionar un efecto funcional de alimentos. Este requisito estaba, pero no incluía la categoría C. Tengan cuidado, ¿no? Yo tengo un envase que prolonga la vida útil en anaquel, el tiempo de vida, digamos, ¿no? O me da algún efecto funcional, tienen que estar claramente especificados cuáles son las características de ese envase que hacen esa funcionalidad. Para la categoría C0, esto se reacomodó, ¿no? Se aplica el siguiente requisito, ¿no? Donde la organización debe tener requisitos con respecto a la inspección en el corral o en el establo o en el eviscerado para asegurar que los animales son aptos para consumo humano, ¿no? Ya lo teníamos en cuenta, se acomoda por la subcategoría C0, y para la categoría D se aplica un nuevo requisito en donde la organización tiene que implementar procedimientos para gestionar la utilización de ingredientes o aditivos con componentes que puedan tener un impacto adverso en la salud de los animales, muy específico para esa cadena. Sin embargo, lo nuevo, completamente nuevo, y lo que tenemos que tener en cuenta es esto que les comento a continuación. La organización debe considerar una evaluación de riesgo para determinar la necesidad, o sea, si necesito tener, y el tipo de equipo necesario para la detección de cuerpos extraños. Esto es completamente nuevo. Cuando la organización considere que no es necesario un equipo de detección de cuerpos extraños, tiene que justificarlo de manera documentada. Nuevamente hago el paralelismo. Para los que ya conocen BRCGS, esto ya estaba. Es más, antes había un árbol de decisión de cómo justificar un poco esta respuesta. ¿Cuáles serían estos equipos? Obviamente, un imán, un detector de metales, filtros, tamices, rayos X, selección óptica. Entonces, a partir de ahora, si una organización no tiene alguna de estas medidas de control, obviamente, porque el HACCP probablemente no lo haya solicitado, van a tener que tener una justificación. Y en el caso de tener, tiene que existir un procedimiento documentado
de cómo gestionar y usar ese equipo, sea el tamiz, el filtro, el detector de metales, el imán, etc. Y la organización debe tener controles en el sitio para gestionar las materias extrañas y cualquier rotura, por ejemplo, de metal, cerámico, plástico, duro. Es un poco, está relacionado con, por ejemplo, en la ISO 22002 parte 1, el requisito del capítulo 10. Pero bueno, todo esto es nuevo y principalmente creo que lo que hay que tener en cuenta es esto. Si no tengo una medida de control de material físico, de contaminación física, voy a tener que justificarlo. Y si lo tengo, tengo que tener documentos para su gestión. Obviamente, si el detector de metal, el filtro, el tamiz, el rayos X era PCC, esto ya lo tienen. Pero puede haber alguno en que no lo sea, en que no haya sido PCC ni PPR operativo, entonces no se lo olviden ahora. Con respecto al 2.5.12, verificación de PPRs, programa de prerequisitos, no hay ningún cambio. Ninguno literal, ninguno. No nos vamos a detener en eso. 2.5.13, diseño y desarrollo, se agrega la palabra diseño. Y la verdad que también, el paralelismo con la BRCGS es directo, son muy buenos requisitos adicionados en la FCC 22000, y lo que dice es que ahora, más allá de que yo valide la vida útil del producto en el desarrollo, como ya estaba incluido y como todas las empresas probablemente hagan, debo contar, y esto en mi experiencia se suele olvidar en las organizaciones, debo contar con un proceso de verificación continua de la vida útil. O sea, no termina con el desarrollo. Cada un X tiempo, basado en riesgo, en un criterio lógico, pero cada un X tiempo yo debo verificar que mi producto sigue teniendo las características deseadas a lo largo de toda su vida útil. Después vamos a tener lugar para preguntas. Saben que tienen en nuestra página, y como ahora después voy a volver a comentar, en nuestra página tienen un link o pueden escanear un QR o el QR que presenté al principio para hacer las preguntas. Me preguntan sobre lo que quieren, pero creo que está claro, ¿no? Más allá del desarrollo, que tengo que demostrar la vida útil del producto, 6 meses, un año, refrigerado, a temperatura, congelado, etcétera. Ahora voy a tener que tener un plan de control continuo, ¿no? En mi control de calidad, no en mi desarrollo propiamente dicho. Y cuando se elabora un producto listo para cocinar, se debe validar en el sitio las instrucciones de cocinado según tal cual se indica en el rótulo que se va a utilizar. Este también es un requisito que, por ejemplo, está en BRCGS. Bueno, es un requisito muy importante e interesante, ¿no? Si yo tengo un producto, por ejemplo, una hamburguesa, que va a ser cocinada después por el consumidor, esas instrucciones de cocción las tengo que validar en mi empresa y poder demostrar que el tratamiento térmico o el tratamiento que va a tener va a contener tantas reducciones logarítmicas o lo que sea necesario para asegurar que ese producto va a ser apto para el consumo, sí o sí, digamos, ¿no? Con respecto al requisito 2.5.14, estado de salud, que solo aplica para la categoría D, así que tranquilos, el 99% que no les aplica esta categoría, no hay ningún cambio, igual, no hay ningún cambio. El requisito 2.5.15 es completamente nuevo. La verdad que es sorprendente que incluyan este requisito, que es uno de los requisitos nuevos de la BRC GS edición 9 también. Así que, por suerte, vamos todos prácticamente de la mano en esto, porque las empresas con el otro esquema empezaron este año con este requisito, y las empresas que tienen FCC 22000 van a comenzar el año que viene, y ya van a empezar a trabajar, digamos, que tiene que ver con gestión de equipos. Un requisito muy importante y la verdad que una debilidad en la industria de alimentos y en nuestro país, por ejemplo, también, una debilidad relevante y que viene muy bien, hay que celebrar también la inclusión de este requisito, ¿no? Básicamente nos dice que hay que disponer de especificaciones de compras de nuevos equipos, sean usados o no. Pero cualquier equipo que traiga nuevo a partir de, cuando ustedes quieran, yo les diría de hoy, pero a partir del año que viene, a una empresa certificada de FCC 22000, ese equipo tiene que tener una especificación antes de la compra, donde yo claramente defina qué requisitos tiene que cumplir ese equipo con respecto a la legislación de mi país, a lo que me pida un cliente, a la legislación de un país destino, para asegurar la inocuidad. Si ese equipo, o yo voy a hacer un cambio de diseño de un equipo que tengo, voy a incluir una manguera,
dependiendo de la industria que yo tenga, tendrá que ser una manguera apta para contacto con alimentos, y si yo manejo un aceite o manejo un agua, tal vez la condición de esa manguera también sea diferente. Pero puedo tener una ley aparte en un país destino, o un requerimiento de un cliente que, por ejemplo, diga que tiene que ser libre de ftalatos, no sé, y también tengo que cumplir entonces con eso. Y lo mismo para cualquier componente del equipo. Por ejemplo, qué tipo de acero inoxidable, o el tipo de soldadura que tiene que tener, el tipo de pulido que tiene que tener, o un plástico, un O-ring o cualquier material que componga ese equipamiento para asegurar que es apto para la industria. El proveedor nos tiene que presentar evidencia de que va a cumplir con todos esos requisitos antes de la compra. O sea, incluye varios procesos que quizás parecen como que siempre los hacemos, es obvio, pero créanme que no necesariamente. Entonces, primero tengo que tener una especificación de compra. Acordarla con el proveedor, me tome o no en cuenta la de él, etcétera, pero yo tengo que definir qué quiero, para qué lo voy a usar, con qué voy a limpiar, para que no se me desgaste, etcétera. Luego tengo que tener evidencia del proveedor antes de comprarlo, de que va a poder cumplir con eso. Y después, para cualquier cambio en el equipo que tenga y para estos nuevos, tengo que tener y evidenciar controles para saber que ese equipo, cómo lo instalo, dónde lo instalo, en qué condiciones lo instalo, no me van a generar en ese momento posterior algún problema de inocuidad, alguna contaminación o algo por el estilo, que lo voy a poder limpiar bien, que voy a poder mantenerlo bien, que la circulación del aire no me va a traer ningún problema, etcétera, 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 ¿no? Ahí pueden incluir como una lista de chequeo para liberación, pueden incluir bastantes involucrados, no solo calidad, ¿no? Mantenimiento, calidad, producción. Pero bueno, me tengo que asegurar que se instala y se limpia antes de usar de manera adecuada. Un requisito completamente nuevo y muy interesante. Hay una guía ya en la página de FCC 22000 sobre ese requisito. También hay una guía sobre cultura, por lo cual visiten la página, el que no lo haya hecho, y va a tener más información para tener en cuenta. Así que está bueno eso. Tenemos guías para el trato de estos requisitos. Y también hay una guía para este nuevo requisito, y para mí no sorprendente, que es el 2516. Este requisito, en principio, a mi entender, pueden después hacer algún comentario si me equivoco, pero no está en ningún otro de estos esquemas que manejamos de inocuidad y calidad. Y está relacionado con la pérdida y desperdicio de alimentos. Es un nuevo requisito que, como les comenté adelante, tiene que ver con un consumo responsable, aplica a todas las categorías de las organizaciones, excluyendo a la I, y hay que tener una política, así que hay que revisar política, y objetivos, hay que revisar los objetivos, más allá de calidad, como les comenté antes, con respecto a la estrategia de la organización para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos dentro de la organización y en la cadena de suministro relacionada. Es un tema que podemos tratar en un seminario posterior, el año que viene, porque siempre, algunas veces solicitaron sobre esto, pero no era un aspecto directamente relacionado con la gestión de inocuidad. Bueno, ahora, para este esquema, pasa a ser un requisito el gestionar los excedentes que tenemos, el minimizar los desperdicios, obviamente para colaborar con la seguridad alimentaria, ¿no? Con la disponibilidad de alimentos. Pero además de eso, este punto nuevo tiene algunos otros aspectos a tener en cuenta. Hay que gestionar los excedentes destinados para alimentación animal para asegurarnos que esos productos no se contaminan. Si yo tengo un subproducto que va a ir a una industria de consumo animal, no de humanos directamente, no puedo almacenar o tratar ese producto de una forma en que se me termine contaminando, ¿no? Igual tengo que cumplir con ciertas prácticas para resguardar la contaminación, va a depender de en cada caso, y obviamente cumplir con la ley, si lo hay, con respecto a ese subproducto, ¿no? O un excedente. Yo elaboro un producto panificado, el excedente que tengo lo tengo que tratar para su producto de una manera adecuada. Hay que tener controles en el sitio para los productos que donen, ¿no? Si yo dono productos, me tengo que asegurar que esos productos son aptos para consumo humano y que obviamente tengo que cumplir con la ley en lo que respecta a ese producto
poder tener trazabilidad y que no vaya a ser ningún problema de inocuidad. Por más que los done, obviamente tiene que ser producto inocuo. Y para ir terminando, tenemos requisitos de comunicación. Esto ya existía, ya todos sabíamos, en el esquema estaba que a los 3 días laborales máximos, en el caso de un retiro de producto o un incidente grave, tenía que comunicar al organismo de certificación. Bueno, ahora es todo un requisito, ¿no? En nuestro proceso de comunicación o de retiro o algún otro, voy a tener que dejar en claro que en el caso de que sucedan algunos de estos acontecimientos graves que están, no los voy a leer, descritos en el requisito, ustedes tienen que comunicar al organismo de certificación. Es algo que ya existía. Ante todas estas situaciones, algún fraude, algún hecho de corrupción, algún problema público, tengo que comunicarlo. Y el requisito 258, que aplica solo a las organizaciones que pueden tener auditoría multisitio, A, E, F y G, no hay cambios, etc. Entonces, proceso de upgrade. Las primeras auditorías comienzan a partir de abril del 2024 con la versión 6. A partir de marzo del 2025 no puede haber ninguna empresa certificada con el esquema anterior. Así que todas deben, entre abril y marzo del 2024 y marzo del 2025, cambiar a la nueva versión. Ninguna auditoría se va a hacer con el nuevo esquema antes de abril del 2024. Tienen un montón de información relacionada en la página y tengan en cuenta que la duración de la auditoría cambia, porque hay cambios en la ISO 22003, entonces puede haber mayor tiempo en la auditoría de certificación que van a tener, tenganlo en cuenta. Se siguen pudiendo utilizar, pero solo con una justificación grave, la posibilidad de las auditorías parcialmente remotas. Las no conformidades siguen siendo las mismas, pero ahora hay conceptos a tener en cuenta, lo pueden leer en el esquema con respecto a cómo clasificamos aspectos de calidad. En general, una crítica va a estar asociada a un incumplimiento legal o de inocuidad, no necesariamente algo de calidad, eso podrá llegar hasta una mayor. Y evidentemente hubo problemas con los certificados, se anexa un código QR a los certificados, por lo cual uno escaneando directamente sabe, por medio del directorio, que ya lo hablamos alguna vez, si el certificado es válido o no. Y lo digo así porque evidentemente se quiere resguardar que no haya algo indebido con respecto a eso. Y por último, tengan en cuenta los que ya están bajo FCC 22000 o los que están implementando, capaciten en la nueva versión de la norma. Auditores internos, por ejemplo, sí o sí van a tener que estar capacitados en esta versión de la norma. Y no se olviden que hay un montón de ítems que van a tener que ser tenidos en cuenta en la revisión por la dirección o revisión por la gerencia. Entonces, por último, les agradezco mucho su tiempo.